charlas las alteraciones de la unión cráneo-cervical, eh, y en la charla posterior a esta se hablará de las opciones quirúrgicas. Entonces, en esta abordaremos generalidades sobre la enfermedad y sus manifestaciones en la columna. Listo. Pues para iniciar, tenemos que aclarar que la artritis es una enfermedad autoinmune crónica que lleva a la destrucción progresiva de las pequeñas articulaciones sinoviales en el cuerpo, pero cabe aclarar que no es únicamente de manifestaciones articulares, sino puede tener consigo asociado un daño vascular, metabólico, óseo y va a tener una serie de manifestaciones extraarticulares que es importante reconocer. Las manifestaciones en la columna van a ser de predominio cervical y en particular a nivel de la articulación occipito C1 y C1-C2, sin descartar otras alteraciones en otros niveles. Esto principalmente por la articulación y la manera en que está estructurada este segmento de la columna. La enfermedad va a generar una inflamación sinovial que puede generar una pérdida ósea periarticular y una erosión yuxtaarticular, lo que nos va a dar varias manifestaciones. Ya hablando de la epidemiología, la artritis reumatoidea afecta cerca del 1% de la población global, tiene una prevalencia de una predilección por el sexo femenino, 3-1. Sin embargo, se va a manifestar de una manera más severa en el sexo masculino, tiene un riesgo mayor de enfermedad avanzada. Es el desorden número 1 inflamatorio en la columna cervical y la incidencia va a aumentar progresivamente con la edad, a partir de los 45 años, estabilizándose en los 75 años. Ya hablando de epidemiología colombiana, va a tener una prevalencia cercana al 0.52%, de los cuales cerca del 80% van a ser mujeres, teniendo una relación aproximadamente de 4-1. Y el mayor reporte de casos se dio en departamentos como Bogotá, con una población, con una incidencia de 64.000 pacientes. La anatomía ya se ha hablado previamente, sin embargo, cabe discutir brevemente la complejidad de la anatomía en esta región. Vamos a tener las articulaciones atlanto-occipitales, es decir, de C0 a C1, que van a ser dos articulaciones sinoviales condilias, en donde se va a articular el cóndilo occipital con la carilla superior del atlas. Tienen características como que su cápsula es delgada y tiene cierta laxitud que va a permitir cierto movimiento, principalmente en flexión. La articulación atlantoaxial media, es decir, aquella formada por el proceso odontoides con el atlas, va a tener una cara anterior en el odontoides y una fobia dental en el atlas. Esta va a estar estabilizada por el ligamento transverso y va a estar acompañada en su función por las articulaciones atlantoaxiales laterales. Son dos articulaciones sinoviales planas con carillas inferiores en el atlas y unas carillas superiores a nivel del axis. Los ligamentos alares son dos ligamentos fuertes que se extienden desde las caras laterales del odontoides hasta la superficie medial de los cóndilos occipitales. Su función es limitar la rotación y la inclinación lateral. Vamos a tener también una serie de ligamentos que van a estabilizar esto, como lo va a hacer el ligamento apical, la membrana tectoria, eh, la membrana atlanto-occipital posterior y la anterior. Todos estos son elementos necesarios de entender y en particular entender la biomecánica de los mismos para así poder comprender de una mejor manera la fisiopatología y las manifestaciones de la artritis reumatoidea en la columna cervical.
En la biomecánica, los movimientos de flexión y extensión va a tener un rol protagónico la articulación occipito-atlantal, que aporta aproximadamente un 23 a un 25% de la flexión de la extensión. La articulación también va a contribuir con aproximadamente un 10%, la articulación C1, C2. Ya a la hora de hablar de la rotación, la columna cervical alcanza casi un grado de rotación del 90% hacia cada lado, siendo a expensas de la articulación C1, C2, aproximadamente en un 25 o un 30%. Eh, el resto de la rotación la va a aportar otros segmentos de la columna subaxial. Es importante que elementos como el ligamento transverso van a ser de vital importancia, ya que mantienen el proceso odontoides contra el arco anterior de C1 y va a impedir la traslación anterior del atlas, además de evitar la compresión medular por su subluxación. Otros elementos importantes van a ser los ligamentos alares, que van a limitar la rotación, y una rotación excesiva puede ser nociva, ya que rotaciones mayores a 45 grados pueden ocluir o lesionar la arteria vertebral. La fisiopatología es una enfermedad compleja en donde van a influir tanto factores genéticos, medioambientales e inmunológicos. Generalmente se suele dividir en artritis reumatoidea seropositiva y seronegativa. Hablando si tiene positivo el factor reumatoideo o los anticuerpos anticitrulinados. Va a tener una predisposición genética dependiendo del HLA, es decir, el eh, complejo humano leucocitario. Esto puede facilitar una pérdida de la tolerancia mediante un mecanismo de un primer golpe, eh, y linfocitos T pueden interactuar con linfocitos B que van a iniciar la secreción de autoanticuerpos. Esto va a generar una activación de células fibroblastos-like, además de una invasión de células inflamatorias como macrófagos, mastocitos, polimorfonucleares a nivel de articulaciones sinoviales predominantemente, lo que nos va a generar una inestabilidad y las manifestaciones clínicas que abordaremos a continuación. Es importante saber que el 80% de los pacientes con artritis reumatoidea van a desarrollar un compromiso cervical, eh, ya sea predominantemente imagenológicamente. El 36% de estos pacientes con compromiso cervical imagenológico desarrollan un compromiso clínico, es decir, un compromiso neurológico. El 50% de esos cambios radiológicos, es decir, la mitad de esos pacientes, de ese 80% que se ven con alteraciones, va a ser asintomático. E incluso se puede evidenciar un 10% de mortalidad asociadas a compresiones espinales, es decir, al tallo. Ya hablando de las manifestaciones radiológicas, la principal va a ser la subluxación atlantoaxial, siendo aproximadamente el 65%, siguiéndole de cerca, pues, una subluxación del eje vertical y una subluxación subaxial. Es importante hacer la claridad de que estas pueden coexistir entre sí, viéndose ciertos pacientes que pueden tener tanto una subluxación atlantoaxial como una subluxación del eje vertical o un asentamiento craneal. Eh, en la literatura, como yo lo ha mencionado Juan David en su charla anterior, estos términos muchas veces se usan sin discriminarse, implementando incluso el término de invaginación basilar. Sin embargo, pues
técnico más, el nombre más apropiado sería una subluxación en el eje vertical o un asentamiento craneal. Hablando de la clínica, se pueden tener, ya vamos viendo que la mayoría pueden ser asintomáticos. Sin embargo, el síntoma más frecuente va a ser el dolor cervical, especialmente un dolor cervical alto. Puede evidenciarse también una cefalea occipital por la compresión de los nervios occipitales, eh, principalmente en el asentamiento craneal, o un dolor irradiado al cuello, mastoides, oído, o el compromiso de raíces y nervios derivados de C2. Podemos tener también una compresión al tronco encefálico o de la arteria vertebral, generando vértigo, tinnitus, diplopía, alteraciones visuales, disfagia, e incluso se habla de un riesgo de eventos vertebrovasculares por dependiendo de la disposición de estos elementos vasculares. Una compresión baja puede generar también disfagia y disartre, y es importante también evaluar signos de mielopatía, como atrofia muscular, debilidad, la alteración para la marcha, hiperreflexia, espasticidad, esfínteres. Va a ser un reto evaluar ciertos signos, dado que muchos de estos pacientes pueden tener una deformidad articular discapacitante, lo que pues evaluar su atrofia o su hiperreflexia puede ser sesgado. En casos extremos se puede evidenciar una muerte súbita, secundario a movimientos de flexión repentinos o siringomelia. Para hablar de los factores clínicos asociados a inestabilidad, traigo este artículo del 2020, en donde se estudió, es una cohorte retrospectiva transversal de 1.114 pacientes con artritis que fueron evaluados con radiografías cervicales. Se analizó pues la subluxación atlantoaxial, la subluxación vertical y la subluxación subaxial. Lo que se evidenció en este estudio es que los factores independientes asociados a inestabilidad fue el sexo masculino, los anticuerpos citrulinados positivos, eh, un daño articular erosivo, la osteoporosis, eh, y se evidenció que el requerimiento de biológicos también se asoció con mayor riesgo de deterioro y de deterioro a nivel de la columna cervical. Es importante también mencionar el diagnóstico de artritis reumatoidea y conocer sus componentes. El compromiso articular, principalmente de articulaciones pequeñas, la serología, no siendo pues criterio absoluto tener serología positiva, existe la artritis reumatoidea seronegativa, la duración de los síntomas y también los reactantes de fase aguda, como la PCR o la BSG. Y para el diagnóstico también existe esta clasificación, la clasificación de Ranawat, que fue creada en 1979 en un estudio de una corte de 33 pacientes que fueron llevados a una fusión cervical. El objetivo de este sistema de clasificación es intentar objetivar el estatus neurológico a pesar de las limitantes que tiene el examen físico en muchos de estos pacientes. Un Ranawat 1 sería un paciente sin déficit neurológico alguno. Un Ranawat 2 sería una hiperreflexia, alteraciones sensitivas y una debilidad subjetiva. Ya en el Ranawat 3A vamos a tener una debilidad objetivada en el examen físico, y en el 3B se va a comprometer la deambulación. Existen otras escalas que pretenden también clasificar
la funcionalidad neurológica en estos pacientes, como la de Steinbroker. Sin embargo, pues una crítica a estas escalas es que no tienen una adecuada granularidad para discriminar. La mayoría de los pacientes puede estar en 3A y ser un espectro muy amplio, siendo pacientes clasificados en la misma categoría. Al hablar de la valoración imaginológica, tenemos varias herramientas. Es importante mencionar que varias guías americanas recomiendan el tamizaje con radiografía cervical a todo paciente que tenga diagnóstico de artritis reumatoidea por más de 10 años, siendo pues esta una opción de bajo costo, ampliamente disponible y que pues se usa de tamizaje. Tiene una baja dosis de radiación, sin embargo tiene como desventajas el pobre detalle anatómico y que no se pueden visualizar estructuras de tejido blando. Tenemos otras como la tomografía, que puede evaluar de una mejor manera el componente óseo y va a ser indispensable para el planeamiento quirúrgico, pero tiene costos más altos, una radiación más alta y pues una disponibilidad más baja. Y pues el gold estándar para evaluar el componente de tejidos blandos será la resonancia, en donde se evidenciarán de una mejor manera la inestabilidad y pues otros componentes, siendo limitante su alto costo y que no es disponible en todos los ambientes. En la radiografía podemos evaluar parámetros en la subluxación atlantoaxial, como lo es el intervalo atlantodental anterior, o en sus siglas ADI. Un valor normal será uno menor a 3 milímetros en adultos. También se evalúa el PDI, o este intervalo a nivel posterior, siendo normal mayor a 14 milímetros. También en una proyección AP se puede evidenciar si hay una subluxación atlantoaxial lateral, que pues es menos común, pero se definirá como un desplazamiento del atlas sobre el axis mayor a 2 milímetros o un colapso asimétrico de las masas laterales. Vemos aquí una de las ventajas de la radiografía es la facilidad de que se vuelva un estudio dinámico. Entonces vemos cómo en la flexión el ADI se incrementa significativamente, evidenciando inestabilidad. Tenemos también múltiples medidas a la hora de evaluar la subluxación en el eje vertical. Está, por ejemplo, bueno, ilustraré a continuación estas medidas. Sin embargo, es importante que si algunas de estas es positiva, se debe caracterizar de mejor manera con una tomografía o preferiblemente con una resonancia. Estos surgieron como distintas estrategias para mejorar la sensibilidad de la radiografía para evaluar la subluxación del eje vertical. Entonces, acá tenemos la línea de Chamberlain y McGregor, siendo pues sus límites la de Chamberlain, una línea trazada es la de la derecha del vacío al paladar duro, y un hallazgo positivo sería que el ápex del odontoide sobresalga más de 3 milímetros sobre esta línea. El McGregor tiene un umbral distinto, siendo 4.5 milímetros superior a esta línea. Tenemos también estos que son a la derecha, vemos índice de Ranawat, que va a evaluar la distancia entre una línea trazada a nivel del pedículo de C2 con el eje transverso de C1. Va a ser positivo para subluxación del eje vertical,
si es menor de 15 milímetros en hombres y si es menor de 13 milímetros en mujeres. A la izquierda tenemos la relación de Redlund-Johnel, que va a ser una distancia entre C2 y la línea de Chamberlain, teniendo como criterio si sería positivo si es menor de 34 milímetros en hombres y de 29 milímetros en mujeres. Tenemos también las estaciones de Clark, que quizás es más sencillo de recordar sus criterios. Se va a dividir el proceso de ontoides en 3 segmentos y lo normal es que el atlas esté posicionado siempre en el primer segmento. Si se evidencia que está en el segmento o en la estación 2 o 3, será positivo para una subluxación del eje vertical. Tenemos otras como la línea de McRae, en donde no debe tocar la misma, o la de Wackenheim, que no debe sobrepasar esta línea el proceso de ontoides. Una derivada a esta última línea sería el ángulo entre el clivus y el axis, que pues va a tener una relación con el deterioro neurológico si es menor a 135. Es importante saber que en sí mismo estos valores a nivel individual no tienen un valor predictivo positivo eh, tan mayor al 90%. Sin embargo, al aplicar varios de estos, en particular el concepto de las estaciones de Clark, el criterio de Ranawat, el de Redlund-Johnner, se alcanza una sensibilidad del 94%, un valor predictivo negativo del 91%, si al menos uno de estos es positivo. Entonces, por eso la importancia de conocer eh, todos estos eh, criterios. En la subluxación subaxial, es importante mencionar que es de peor pronóstico neurológico, a pesar de que sea llevada a manejo quirúrgico. eh, El riesgo de la mielopatía dependerá del diámetro del canal espinal, siendo como el umbral un canal de menor a 14 milímetros, y pues el criterio para diagnosticarlo varía entre autores. La mayoría dice si hay una traslación mayor a 2 milímetros se puede diagnosticar una subluxación subaxial. Otros ya elevan el umbral a 3.5 o 4 milímetros. Lo importante es identificarla. Va a ser de menor prevalencia comparado con eh, la subluxación atlantoaxial. Sin embargo, la coexistencia de subluxación atlantoaxial con una subluxación subaxial nos va a cambiar completamente la conducta quirúrgica. En la tomografía vamos a evidenciar que va a ser muy útil para eh, caracterizar de mejor manera la odontoides y todo el componente óseo. Puede evidenciarse la erosión ósea, anquilosis, colapso vertebral, inestabilidades rotacionales de una mejor manera. Y en la planeación quirúrgica va a ser indispensable para evaluar la medida del instrumental si llega a ser necesario. También es importante eh, la caracterización de los elementos vasculares, como una angiotomografía que permite evaluar la anatomía de la arteria vertebral e incluso de eh, arteria carótida interna, que puede ser importante dependiendo de la técnica de fijación que se quiera realizar. También existe pues la tomografía dinámica, que puede detectar inestabilidades ocultas. La resonancia pues va a ser el método de elección para un diagnóstico temprano, ya que tiene una mayor sensibilidad para evidenciar la sinovitis, panus y la destrucción articular, que puede aún no manifestarse con inestabilidad, pero que se vaya a desarrollar subsecuentemente. Evalúa de mejor manera
los elementos neurales, se puede identificar una compresión medular de raíces o una disminución del espacio epidural. Nos permite caracterizar el panus, que en su mayoría va a ser el sitio más frecuente, va a ser a nivel retroodontoideo. Sin embargo, puede tener incluso una disposición circunferencial o a nivel anterior. Pues caracterizar cuáles son los elementos que están generando la estenosis va a ser de vital importancia. Y vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, una tomografía que al correlacionarlo con su resonancia va a haber un panus odontoideo significativo, que es la causa principal de la compresión medular en este caso en particular. Al evaluar también la resonancia, existen estudios que describen la utilidad de la resonancia dinámica, en donde ciertos pacientes con clínica de mielopatía, sin que se evidencie en radiografía o en tomografía, pueden tener una inestabilidad y una compresión paradójica, y series de casos evidencian que hasta en el 12% de los pacientes puede haber una inestabilidad oculta no visible en la posición neutra. En estos casos es donde la resonancia dinámica pues cobra importancia. Tiene otras utilidades como puede ser de factor pronóstico, puede evaluar los cambios en la señal de la médula en T1. Si se evidencian ya cambios en T1, se correlaciona con un pobre pronóstico neurológico y una mala recuperación. Algo curioso también es que el seguimiento, al seguir estos elementos de tejidos blandos, puede evidenciarse posterior a la estabilización una regresión del panus que se evidencia muy frecuentemente en estos pacientes. Entonces, se puede objetivar esa regresión mediante la resonancia. Ya hablando del manejo médico, pues todos los pacientes con artritis reumatoidea deberían recibir un fármaco dirigido al modificar la historia, la historia natural de la enfermedad. Es muy frecuente que tengan uso de corticoides o incluso biológicos. Es importante el diagnóstico precoz, evitar la mielopatía y sus secuelas. Se habla de manejo conservador únicamente reservado a pacientes sin mielopatía. Se puede usar el collar cervical, sin embargo, la única utilidad de este es una mejora subjetiva del dolor. Sin embargo, no va a evitar la progresión de la inestabilidad y del deterioro. Se puede hacer terapia física para el fortalecimiento muscular, educación, vigilancia y un manejo analgésico. Es importante tener ciertas consideraciones perioperatorias, como el uso de los glucocorticoides, que pueden estar afectando la densidad ósea y nos puede disminuir la tasa de fusión y aumentar el riesgo de falla del material. También el uso de los DMARD o los agentes biológicos puede aumentar el riesgo de infección. Más adelante veremos un poco esto. También en la artritis reumatoidea avanzada es importante considerar las manifestaciones extraarticulares, en donde puede tener un riesgo cardiovascular pulmonar aumentado, pues por las manifestaciones a nivel cardíaco e incluso pulmonar. Puede tener alteración adrenal por el uso crónico de glucocorticoides y, dado la limitación y la deformidad articular, puede tener una rehabilitación más compleja. Traigo este artículo, que es una revisión sistemática donde buscan establecer la prevalencia de osteoporosis en pacientes con artritis reumatoidea. Recopila 57 estudios y analiza 227.000 pacientes, de los cuales 64.000 presentaban osteoporosis de manera concomitante. Presentó una alta heterogeneidad. Sin embargo,
pues la prevalencia combinada de osteoporosis en medio de los pacientes con artritis fue de un 27%. Aproximadamente 1 de cada 3 pacientes va a tener osteoporosis. Es por esto que hacen la recomendación del tamizaje con osteodensitometría a todo paciente con artritis reumatoide que vaya a ser llevado a una intervención quirúrgica. También recalcan la importancia del manejo concomitante para su osteoporosis y disminuir así la tasa de complicaciones secundarias a la mala calidad ósea. Respecto a la pregunta sobre el uso de los agentes modificadores de la enfermedad reumática, pues encontré esta revisión en Cochrane, donde recopila múltiples estudios, clasifica las drogas como los DMARDs convencionales o los sintéticos convencionales, que son el metrotexate, la hidroxicloroquina, la leflunomida, y hace un análisis diferencial de agentes biológicos, como los inhibidores de necrosis tumoral, eh, los interleuquina, los CD20, interleuquina C6, y los agentes dirigidos, como los inhibidores de la janusquinasa. Este estudio encontró pues 3 ensayos clínicos únicamente en los DMARDs convencionales, en donde el suspender el medicamento aumentó significativamente el riesgo de un flare sin reducir de manera significativa la incidencia de infección posoperatoria, que fue un 3% en ambos grupos, y los eventos adversos. No se evidenciaron ensayos clínicos evaluando los biológicos o los sintéticos dirigidos al inhibidor de Janus quinasa. Sin embargo, se evidenciaron estudios observacionales únicamente. Se evidenció que se relaciona con incrementar el número de flares sin demostrar una reducción significativa de las infecciones. Existen guías, como la que voy a mostrar ahí, que recopila, por ejemplo, información del ACR, el Colegio Americano de Reumatología, o guías australianas, en donde dicen que nuestra práctica convencional podemos continuar el uso de los DMARDs convencionales, pero se debe suspender el uso de los biológicos, y esto va a estar correlacionado a qué biológico estemos usando. Generalmente se va a relacionar con la dosis, con el intervalo de la dosis, y se deberá suspender justo antes de la cirugía, que debe estar cercano al día de la siguiente dosis. Y los de terapia target se debe suspender aproximadamente 3 días antes de la cirugía. Esto es lo que dice el Colegio Americano. Las guías australianas van a hablar de que podemos continuar los convencionales, a excepción del metrotexate y la leflunomida, que debemos suspenderla días previos a la cirugía. Y acá nos dan pues un calendario, una recomendación de cuándo deberíamos suspender el uso de estos medicamentos. Cabe aclarar que estas recomendaciones y guías se hacen principalmente dirigidos hacia cirujanos de ortopedia, de cadera y de rodilla. La mayoría de estos estudios no está encaminado a evaluar en la columna. También es importante la pregunta si el control de la actividad de la enfermedad nos va a alterar la progresión de la deformidad cervical en estos pacientes con artritis reumatoidea. Es decir, si estos pacientes, si se les controla la actividad de la enfermedad, van a detenerse su deformidad y la progresión de esta. Pues esta revisión reúne 12 artículos, estudios
observacionales longitudinales, en donde evaluaron el puntaje DAS, en donde un DAS 28 alto a nivel basal se correlacionó con deformidad. Sin embargo, a la hora de correlacionar el control de la actividad inflamatoria, es decir, disminuir este puntaje DAS, no se evidenció una correlación con detener la progresión de la deformidad cervical. Entonces, falta evidencia que nos asocien el control de la enfermedad con el control de la progresión de la deformidad cervical. Y bajo esta pregunta también traigo este artículo que es el efecto de implementar agentes biológicos en pacientes con artritis reumatoidea, cómo se comporta a nivel de su columna cervical. Este estudio evalúa 38 pacientes con artritis reumatoidea que fueron tratados con agentes biológicos durante al menos 2 años. Se evidenció que disminuyeron significativamente la actividad de su artritis reumatoidea, medido por un DAS 28 que disminuyó, una PCR que disminuyó y una metaloproteinosa que disminuyó. Sin embargo, esto no se correlacionó con evitar la progresión radiográfica. Aquellos pacientes sin lesión que se controlaron, que se controló su enfermedad, no mostraron progresión. Sin embargo, estos pacientes que al inicio del estudio ya tenían, ya sea una subluxación atlantoaxial o una subluxación vertical, a pesar de controlar su enfermedad, progresaron. Esto pues nos muestra la conclusión de que el mayor predictor de progresión fue la presencia de una lesión cervical ya instaurada, haciendo énfasis en la detección temprana y el control de la enfermedad para evitar el deterioro de estos pacientes. Y a la hora de decidir un manejo, traigo este estudio, es ya del 2009. Sin embargo, lo que intentó es hacer una revisión de a qué pacientes les iba mejor, si aquellos manejados con manejo conservador versus el manejo quirúrgico. Para esto, reunieron 25 estudios observacionales y tienen una corte con un desenlace que fueron llevados a manejo quirúrgico de 752 pacientes, en donde se evidenció que los pacientes preoperatorios Ranawat 1 les iba de manera similar en el manejo conservador y en el manejo quirúrgico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes en manejo conservador que se siguieron desenlace les fue peor significativamente en comparación con los pacientes llevados a manejo quirúrgico. Si vemos, por ejemplo, la tabla de la izquierda nos compara pacientes que preoperatoriamente eran Ranawat 1, pues muy pocos de estos cambiaron y se deterioraron en el seguimiento. Sin embargo, pacientes preoperatorios Ranawat 3B, a pesar del manejo quirúrgico, fueron los que mostraron un peor desenlace, manteniéndose la mayoría de ellos en el mismo estadio neurológico y algunos cuantos mejorando su funcionalidad. Esto pues nos muestra la conclusión de que el manejo conservador se podría contemplar en pacientes Ranawat 1. Sin embargo, inevitablemente estos pacientes van a progresar su deterioro, ya sea Ranawat 2, 3A o 3B, en donde pues se debe plantear opciones de intervención quirúrgica en todos estos casos. Para ilustrar lo que he mencionado acá, traigo este caso clínico. Fue un paciente de 64 años operado en el Hospital del Tunal, en donde se venció una subluxación atlantoaxial, en donde se logró realizar una tomografía dinámica
y fue llegado a una fijación posterior C1, C2, logrando una adecuada estabilización del segmento. Falta ver en el seguimiento si su funcionalidad, que preoperatoriamente era RANAWAT 3A, pues puede progresar y evolucionar a un RANAWAT 1 o 2. El segundo caso es un caso que se discutió hace poco en la Junta Quirúrgica de Kennedy. Es una paciente de 61 años que tiene una artritis reumatoidea de larga data y presenta una disminución progresiva en las extremidades, principalmente con una diparesia. Refiere un dolor cervical significativo y estas son sus imágenes. Listo. Estos dos últimos casos los traigo para ilustrar cómo en nuestra práctica cotidiana pues estamos expuestos a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad y pues como preámbulo de la charla subsiguiente que va a ser del manejo quirúrgico de estos pacientes. Listo. Bueno, muy bien, David, Felipe, felicitaciones por esta charla. Me gustó lo último que nos mostró que es nuestra casuística. Me hubiera gustado que hubiera profundizado en otras, pues apenas habló de la columna cervical, ¿no? O sea, pero la artritis reumatoidea pues afecta toda la columna, como usted mismo lo mencionó, la zona lumbar también, o sea, en todas partes donde hay articulaciones, pues va a Mm, producir alteración. Y las otras enfermedades reumáticas que son importantes, es que a veces se nos olvida que precisamente las espondilitis, la palabra espondilitis se asocia con enfermedad reumática, claro, que puede ser también bacteriana o de otro tipo, pero la espondilitis, recuerden que hay más de 200 enfermedades reumáticas descritas, entonces la espondilitis es un capítulo y de esas, pues obviamente la reumatoidea es como la inmensa mayoría, pero existen muchísimas otras espondilitis que pueden atacar la columna cervical. Y tenemos que tenerla en mente siempre que abordamos nuestros pacientes con lumbalgia o cervicalia. Preguntarle si el paciente tiene dolores articulares en otras partes o si definitivamente puede ser una enfermedad que solo afecta a la columna cervical. Y por eso hay que estudiarle la parte serológica y reumática. Eh, a veces nos concentramos en que no es sino espasmos o discopatías o todo lo que nos relaciona con nuestra cotidianidad y no, pues estas enfermedades hay que tenerlas en la mente. Y lo mismo lo que usted mencionó, si todo paciente con reumatismo, artritis reumatoidea de más de 10 años, se calcula que más de la mitad de las personas tienen afectación de la columna cervical. Entonces, bueno, me imagino que en la siguiente charla nos van a recordar esos parámetros de cuánto es la tolerancia máxima de los elementos
de desplazamiento de la columna cervical hacia atrás o hacia arriba. Bueno, muy bien, esto, no sé si hay preguntas o más comentarios, bienvenidos, gracias. Ay, aquí hay un invitado que viene de este día. Ya terminamos. Bueno, muy bien. Entonces no hay más comentarios. Entonces damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias y que descansen. Gracias. Gracias.